Hola jóvenes, ¿cómo están? Tenemos aquí una pregunta de funciones trigonométricas del IEN, del Ingreso Escolar Nacional de UNI. ¿Sí? Me dice, determina el rango de la función f de x, que es igual a raíz cuadrada de seno por valor absoluto de cosecante de x, más la raíz cuadrada de seno de x en valor absoluto por cosecante de x. Me dan el recorrido de x o el dominio. Me dicen que x es entre pi medios y pi. ¿Estamos de acuerdo? Veamos que en este intervalo, tanto el seno como la cosecante son positivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función quedaría así. F de x igual raíz cuadrada de seno de x por cosecante de x positivo, quitamos las barras y me queda cosecante de x más raíz cuadrada seno de x positivo, quitamos las barras, seno de x y multiplicado por la cosecante de x, ¿no? Por identidades recíprocas se sabe que seno por cosecante es 1. Entonces me va a quedar aquí raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1, dándome esto 2. Recuerda que f de x es y. Entonces ya encontré el valor de y. Por lo tanto puedo decir que el rango de la función es entre llaves, porque tiene un solo elemento este conjunto, igual a 2, ¿no? Entonces esa es la solución al ejercicio, jóvenes. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un problema de examen de admisión, identidades trigonométricas, donde me dicen 16 seno quinta es igual a a seno de x más b seno de 3x más c seno de 5x. Determina el valor de a más 2b más 2c más c. Mira, vamos a partir de la identidad de degradación del 8 seno cuarta. ¿Sí? El 8 seno cuarta es 3 menos 4 veces el coseno del doble más el coseno del cuádruple. ¿Estamos de acuerdo? Voy a multiplicar a todo esto por 2 veces seno de x. De esta forma, el 8 por 2 me va a salir 16. Seno cuarta por seno me va a quedar seno a la quinta. 3 por 2 seno me va a quedar 6 seno de x. 4 por 2, lo voy a dejar escrito 4 por 2. Seno de x por coseno de 2x. Y más 2 veces seno de x por coseno de 4x, ¿no? Listo. Entonces, se presentan transformaciones trigonométricas segundo caso, ¿no? Lo que hacemos de producto a suma o diferencia. Entonces, tenemos que 16 veces seno a la quinta de x es 6 seno de x menos 4. 2 en cos. Esto es seno de la suma menos seno de la diferencia, 1. ¿Correcto? Más. Otro 2 en cos. Seno de 5 menos seno de la diferencia, 4 menos 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a hacer distributiva y voy a obtener que 16 veces seno a la quinta es igual. A ver, 6 seno, menos por menos, más. 4 seno, voy a tener 10 veces seno de x. Menos 4 veces seno de 3x.
con menos una vez seno de 3x voy a tener menos 5 veces seno de 3x. Más una vez voy a ponerle el 1 ahí, seno de 5x. Entonces, por simple comparación, podemos decir que A vale 10, ya que es el coeficiente del seno de x. B debe ser menos 5 y C debe ser 1, ¿no? Reemplazando en lo que piden, A más el doble de B más C, te va a quedar 10 menos 10, 0, más C, que es 1, 1, ¿no? ¿Qué viene a ser la solución, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos aquí un problema de medición del tema circunferencia trigonométrica. Me dicen, en la circunferencia trigonométrica mostrada, la medida del arco AB'P, en sentido horario, es θ, determina el área de la región triangular A'MT, ¿no? Jóvenes, todo extremo del arco, ¿sí?, tiene coordenadas coseno, punto y coma seno. O sea, las coordenadas de P, vamos a poner aquí, las coordenadas de P es coseno, punto y coma seno. ¿Correcto? M son coordenadas opuestas, ¿sí?, o simétricas al origen de coordenadas. Entonces yo puedo decir que las coordenadas de M sería menos coseno, punto y coma, menos seno. ¿Estamos de acuerdo? Las coordenadas de T es hacia la derecha 1 y hacia abajo se ha trazado el radio prolongado e intersecta a este eje de tangentes, por lo tanto sería 1 punto y coma, ¿qué?, tangente. ¿Estamos de acuerdo? Las coordenadas de A', bueno, pues es menos 1 punto y coma 0. Entonces, de ese triangulito que necesito su área, tengo todos los vértices con sus coordenadas. Entonces voy a calcular el área por el método del determinante. Voy a comenzar por A', menos 1, 0, sentido antihorario, me voy al 1 tangente. Luego me voy a las coordenadas de M, ¿sí?, a las coordenadas de M, que ya las tengo ahí, que es menos coseno, menos seno, y luego retorno al menos 1, 0, ¿no? Así dice el método. Entonces, jóvenes, vamos a multiplicar en diagonal. Tenemos menos 1 por tangente es menos tangente. 1 por menos seno es menos seno. Y aquí tenemos 0. 1 por 0, 0. Menos coseno por tangente es, recuerda que el seno sobre coseno es menos seno. Y menos por menos más, 0. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí tenemos entonces la suma es menos tangente menos seno. La suma 0. El área era igual derecha menos izquierda. Factorizando el menos, voy a tener tangente más seno, ¿no? Menos 0, bueno, entre 2. ¿Sí? Acomodando tendríamos menos 1/2 de la tangente más seno. Que viene a ser la solución del ejercicio. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos otro ejercicio de admisión, identidades trigonométricas, exactamente transformaciones trigonométricas. Mira, me piden calcular el valor de 1 sobre 2 veces seno de 10 grados
menos 2 veces seno de 70 grados. ¿Sí? Mandando a multiplicar en aspita, tenemos aquí lo siguiente. 1 menos 2 por 2 seno de 70 grados por el seno de 10 grados y todo dividido entre 2 veces seno de 10 grados. Profesor, ¿por qué no le puso 4? Bueno, para poder hacer transformaciones trigonométricas, recuerda que 2 en sen es coseno menos coseno. ¿Estamos de acuerdo? Así que hagamos eso, pues. Tenemos 1 menos 2 veces coseno de la resta menos coseno de la suma, que es 80 grados, ¿no? Entre 2 veces seno de 10 grados. Bueno, ese 2 hay que hacerle distributiva. Y tenemos algo interesante, pues, que coseno de 60 grados, por ser un ángulo notable, es conocido. ¿Estamos de acuerdo? Por acá tenemos 1 menos 2 veces coseno de 60 grados, que es un medio, y menos por menos más 2 veces coseno de 80 grados entre 2 veces seno de 10 grados. Bueno, 2 por 1 medio es 1, así que 1 menos 1 se va. Y tenemos arriba 2 veces coseno de 80 grados y abajo 2 veces seno de 10 grados. Se cancela el 2, pero como 80 grados y 10 grados sexagesimales suman 90, ese coseno de 80 yo lo puedo escribir como el seno de 10 por propiedad de las corrazones. Y seno entre seno me va a quedar ¿cuánto? 1, ¿no? ¿Qué es la solución, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? Por aquí tenemos un problema también de admisión, resolución de triángulos rectángulos. Me dicen, en el gráfico mostrado ABCD es un cuadrado, ADC es un sector circular con centro en D, ¿sí? Sector circular quiere decir que DC y AD serían el radio, mejor dicho, es un cuadrante, la cuarta parte de una circunferencia. El ángulo ABM es θ. ABM es θ. Por acá entonces, vamos a cambiar de posición el punto M. El ángulo ABM es θ. Y el ángulo ADM es φ. ADM es φ. Me piden calcular tangente θ en términos de φ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por aquí, para poder yo hablar de tangente, ellos dos deberían estar dentro de triángulos rectángulos. Mira, por el punto M voy a trazar una paralela. A los lados. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma, tanto θ como φ van a estar en triángulos rectángulos. Profe, φ, sí, porque te acabo de decir que es una paralela. Ángulo entre paralela, él se llamaría φ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si él es un sector circular, él sería el radio de ese sector. Si él es R, el que está al frente, por resolución, primer caso, se llamaría R seno de φ. Y él se llamaría R coseno de φ. Pero recuerda que también era radio. Si es el radio, este se llamaría R menos R coseno de φ. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo él también es el radio. Por lo tanto, si él es R seno de φ, este sería la diferencia, que por cierto que es igual a él, ¿no? Entonces, él se llamaría R menos R seno de φ. Entonces, por aquí, en el triangulito que voy a sombrear,
Ya puedo calcular la tangente del ángulo θ. Será cateto opuesto R menos R coseno. Si lo factorizo va a quedar 1 menos coseno de φ entre cateto adyacente. Si factorizo el R quedaría 1 menos n φ. Entonces, esta R se simplifica y tendremos que la tangente de θ en términos de φ será 1 menos coseno de φ entre 1 menos n de φ, que viene a ser la solución al ejercicio. Eso es todo. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos aquí otro problema de examen de admisión, el del tema sector circular. Me dice que en la semicircunferencia de centro O, la medida del arco AB es 164 grados. Entonces, si él es 164 grados, recuerda que el ángulo central es igual que la medida del arco. O sea, podemos decir que él también vale ¿cuánto? 164 grados hexa. ¿Estamos de acuerdo? El diámetro AC vale 2 raíz de 50. Estamos hablando que él es raíz de 50. Él también es raíz de 50. Y ya que he trazado OB, él también será ¿qué? Raíz de 50. ¿Correcto? Calcula el área de la región sombreada. Joven, el área de esta región sombreada, yo puedo decir que es el área del sector circular BOA menos el área del triángulo obtuso, también BOA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área de un sector circular es un medio, pero del ángulo escrito en radianes. Aquí veamos. 164 grados, para convertir en radianes tenemos que multiplicar por pi radianes, ¿entre quién? 180 grados hexa. Tenemos cuarta, 41, y cuarta abajo, 45. Un medio del ángulo por el radio elevado al cuadrado. El radio de la circunferencia es raíz de 50 al cuadrado, menos el área del triángulo, que voy a utilizar la fórmula trigonométrica, ¿no? Lado por lado entre 2 por el seno del ángulo, ¿sí? O sea, tenemos raíz de 50 por raíz de 50 sobre 2 por el seno de 164. ¿Estamos bien? Veamos por acá. Un medio, 41 pi. Ya no hay raíz, queda 50. ¿Sobre quién? 45. Menos raíz de 50 por raíz de 50 es 50. Entre 2 por seno de 164 es igual que el seno de 16 grados por reducción a primer cuadrante o por propiedad de los suplementarios, ¿no? Quinta 10, quinta 9, ¿no? Mitad. Entonces voy a tener que el área es aquí. Mitad y mitad. Tengo 41 pi por 5 novenos menos 25 por el seno de 16 grados, que es 7 sobre 25. Entonces aquí el 25 se va a simplificar y para que todo me salga en decimal hay que reemplazar el valor del pi, ¿no? ¿Qué quedaría? Bueno, pues 41 por aproximadamente 3,14 por 5 entre 9. Y todo eso
menos 7. Esa diferencia va a ser igual a 64,5 centímetros cuadrados. Entonces, él sería la solución. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos por aquí un ejercicio de sistemas de medición angular, admisión UNI. Me dicen que S y C representan lo convencional. Calcular el valor de C de la siguiente expresión. Mira, por acá lo voy a traer a sumar. Tenemos C cuadrado más 2 veces S por C más S cuadrado. Igual a 2 veces C al cubo menos 5 veces S por C al cuadrado más 4 veces S al cuadrado por C menos S al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Este es factorizable. Se llama trinomio cuadrado perfecto. Proviene de C más S al cuadrado. ¿No? Por aquí, si tú sumas los coeficientes, 2 menos 5, 4 y menos 3 se anula. Quiere decir que puede factorizarse por divisores polinómicos, ¿no? Vamos a tomar los coeficientes y hacer Ruffini. Por acá voy a tener 2 menos 5, 4 y menos 1, ¿no? 1, 2 por 1, 2, queda menos 3 por 1, menos 3, 1 por 1, 1 y aquí 0, ¿ves? Lo que te decía. ¿Estamos de acuerdo? Por acá. Otro más. Mira por acá. 1. 2 por 1, 2. Menos 1 por 1, menos 1. 0 otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Que tenemos C menos S al cuadrado igual a 1 por 2 veces C menos 1S. ¿Estamos de acuerdo? Y por acá él proviene de C más S al cuadrado. ¿Todo bien? Traerlo a dividir y tenemos C más S entre C menos S al cuadrado igual. Cambiamos el valor de S en términos de C. S sería, recuerda que S es a 9, como C es a 10. ¿No? Te va a quedar 9 veces C décimos. ¿Estamos de acuerdo? Esa fracción equivale a 19. 19 al cuadrado igual 20C menos 9C, 11C décimos. Despejando el valor de C, tendríamos que el 11 baja y arriba tenemos 19 al cuadrado. 19 al cuadrado es 9 al cuadrado 1, 18 más 1, 3610 sobre 11, ¿no? ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un problema de aquí admisión 1 y dice, en la figura se muestra un paralelepípedo recto de lados A, B y C. Calcule el seno verso de gamma si tenemos la siguiente relación, ¿no? Recuerda por aquí que el seno verso se denota así, como el verso de un ángulo, que es igual a 1 menos el coseno de dicho ángulo. Ahí tenemos entonces qué es lo que necesitamos calcular. Tenemos un paralelepípedo. Tú sabes que en un paralelepípedo tenemos por ahí rectángulos con sus caras. ¿Estamos de acuerdo? La diagonal que está aquí
tendríamos como a la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado por Pitágoras, ¿cierto? Utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos B cuadrado más C cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La diagonal del paralelepípedo, esto es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Es la raíz cuadrada de los tres lados. Entonces, se demuestra que ese triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Haz Pitágoras en ese triángulo rectángulo y tenemos que la hipotenusa se convierte en L al cuadrado más L al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a sacar la figura. Tenemos un triángulo rectángulo donde él mide A, él es B cuadrado más C cuadrado y él es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Siendo ese ángulo gamma, podemos decir que el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Justamente te va a quedar raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que es nuestro dato, ¿correcto? Eso viene a ser ¿cuánto? 1/3, como dice el dato. Entonces, el verso sería 1 menos 1/3, quedándome pues 2/3, ¿no? Que viene a ser la solución al ejercicio. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos otro ejercicio del concurso de escolares donde me dicen que simplifique la expresión tangente de 2θ que multiplica tan de 2 por tan de 4 más 2 más tan de θ que multiplica tan de 5 por tan de 4 más 1. ¿Sí? Recordemos esa identidad. Tangente del ángulo compuesto, ¿no? Tangente alfa más tangente beta más el producto de las tres tangentes era igual a una sola tangente. ¿Qué sucede si yo de esta identidad despejo? ¿No? Tangente de alfa más beta por tangente de alfa por tangente de beta. Aquí va a ser igual a tangente de la suma menos tangente de alfa y menos tangente de beta, ¿ya? ¿Por qué te digo esas tres tangentes? ¿Por qué? Porque esta tangente, cuando haga distributiva, va a quedar el producto de las tres. Esta tangente, cuando haga distributiva, también va a quedar el producto de las tres. ¿Estamos? Entonces, la expresión sería tangente de 4 por 2 y por 2. No, tangente de 4, tangente por 2 y tangente por 2. Más 2 veces la tangente de 2. Más tangente de 5 por tangente de 4 por tangente de 1. Tangente de 5 por tangente de 4 y por tangente de 1. Más tangente de θ. Veamos entonces. Este 4 es la suma de 2 más 2. ¿Sí? Aquí está la suma. Entonces estamos frente a una identidad. Este 5 es la suma de 4 más 1. Estamos aquí entonces. Estamos frente a la identidad. Cambiemos entonces por lo que he despejado. Yo voy a escribir aquí tangente de 4, ¿sí? Tangente del mismo, menos tangente de 2 y menos tangente de 2. ¿Sí? Él no lo toco, lo dejo tal y como está.
Por aquí, tangente de 5 menos tangente de 4 y menos tangente de 1. Bueno, y él lo escribo tal y como está. Entonces, comencemos a simplificar, ¿no? Tangente de 4 menos tangente de 4 se va. 2 tangente de 2. Mira, 1, 2 se va con este 2. ¿No? Menos tangente de tita más tangente de tita. El único sobreviviente, por decirlo así, que queda de todo eso, ¿qué sería? La tangente 5, ¿no? Por lo tanto, simplificada la expresión, se redujo a tangente de 5 tita. ¿Qué es la solución, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un problema del concurso de escolares de UNI del tema razones trigonométricas de un ángulo en posición estándar. ¿Sí? Podemos ver en la figura que tanto el ángulo alfa como el ángulo beta están en posición estándar. Recuerda que debe comenzar siempre en el semieje positivo de abscisas y vértice en el origen, ¿no? Me piden calcular seno de alfa por cotán de beta, tangente de alfa más tangente de beta. Recordemos algunas cositas. El seno de un estándar, cualquiera, es ordenada sobre el radio vector. ¿Sí? El coseno era abscisa sobre el radio vector. Y la tangente es ordenada sobre abscisa, ¿no? Ya sabes que si tengo la tan, tengo la cotán, que viene a ser la abscisa sobre ¿quién? La ordenada. Entonces, cuando hablamos de ordenada, abscisa, nos referimos al punto que pertenece al lado final de dicho ángulo. Felizmente, para alfa tenemos todo este par ordenado, ¿no? Está completo. Para beta también tenemos todo su par ordenado. O sea, prácticamente nos queda solamente calcular el radio vector. ¿Para quién? Para alfa. Vamos a ponerle punto A. El radio vector del punto A, ya que recuerda que el seno es ordenada sobre el radio vector. Es lo único que necesito. Luego reemplazamos. El radio vector se calcula de la siguiente forma. Primera componente al cuadrado, o sea, abscisa al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 4 al cuadrado. Señores, 9 más 16, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Listo para reemplazar entonces. Tenemos aquí seno de alfa será ordenada, que es 4, sobre el radio vector, que es 5, por cotangente de beta, abscisa, que es menos 5, entre ordenada, que es menos 12. Tangente de alfa, ordenada sobre abscisa, 4 sobre menos 3, más tangente de beta, ordenada sobre abscisa, menos 12 sobre menos 5, ¿no? Obviamente, menos entre menos se cancela, ¿no? Quedaría más. Arriba, el 5 con el 5 se va, 4 y 12, cuarta me queda un tercio. ¿Sí? Hagamos la suma en el denominador en aspita. 5 por 4, 20, menos 36, quedaría ¿cuánto? Menos 16, sobre el producto, que es menos 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, menos entre menos se cancela también. Y tenemos que sacar tercia. Tercia 5. Hacemos medios con medios, extremos con extremos. ¿Qué me va a quedar? 5 sobre 16. ¿Cómo están, jóvenes? En el siguiente ejercicio
Me dicen que en la figura el punto G es el baricentro del triángulo ABC y al mismo tiempo el punto G es un punto que pertenece al lado final de este ángulo que está en posición estándar θ. Hallar tangente θ, ¿no? Recordemos geometría analítica. Las coordenadas del baricentro se llevan de la siguiente forma: sumando todas las abscisas y dividiendo entre 3, sumando todas las ordenadas y dividiendo entre 3 también, ¿no? Comencemos por las abscisas. El menos 5, súmale el menos 3 y súmale el 2. Luego las ordenadas, al 1, súmale el 5 y súmale también el 3, ¿no? Por aquí tenemos menos 6 entre 3 es menos 2. Por aquí tenemos 9 entre 3 es 3, ¿no? Entonces, él es la abscisa y él es la ordenada del punto G. Recuerda que la tangente de un ángulo en posición estándar es ordenada sobre abscisa. Como la ordenada es 3 y la abscisa es menos 2, la tangente te va a quedar pues más entre menos 3 medios, ¿no? ¿Qué es la solución al ejercicio? ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un ejercicio de sector circular. Me dice de la figura calcular 2x más L entre 2L menos x. Sí, los datos son x menos 1 centímetros, él vale x centímetros, o sea, ellos dos como son iguales. ¿Estamos de acuerdo? L centímetros, 10 centímetros y 16 centímetros. Fíjate que en ese trapecio, por ser ellos dos iguales, él se convierte en la mediana del trapecio. Así que yo puedo utilizar la formulita de la mediana. Recuerda que ese 10 se obtiene así: base menor más base mayor sobre 2, ¿no? El 2 a multiplicar, el 16 a restar, y tenemos que L es 4. Sí, ya tenemos el valor de L. Entonces, ahora, recuerda que en un sector circular siempre se cumple esto, el famosísimo LOR, ¿no? Longitud de arco es el valor numérico del ángulo multiplicado por el radio. Entonces, ¿quién es el ángulo? Longitud entre el radio. ¿Estamos bien? En un trapecio también es la base mayor menos la base menor entre la distancia que separa esas bases. También ese es el ángulo. Entonces, yo voy a calcular el ángulo con L y x menos 1. Entonces yo voy a decir, θ sería 4, porque ya conozco el valor de L, sobre x menos 1. Y este mismo θ en ese trapecio será base mayor 10 menos base menor L sobre, perdóname, L ya lo conozco, vale 4, sobre la distancia que separa dichas bases, o sea, x. Las dos deben ser iguales porque se trata del mismo ángulo central. ¿Estamos de acuerdo? Por acá tenemos 4 sobre x menos 1 y aquí tenemos 6 sobre x, ¿no? Sacándole mitad a mitad, 2 y 3 multiplicamos en aspita. 2x es igual a 3x menos 3. El 3 pasa como positivo, el 2x a restar y tenemos que x ¿cuánto vale? 3, ¿no? Hay que reemplazar nomás. Si nosotros reemplazamos, tendrías m igual 2 por x, o sea 2 por 3, 6, más L vale 4, entre 2 por L, 8,
menos x, que vale 3. Arriba tienes 10, abajo hay 5. Y 10 entre 5, 2. ¿No? ¿Qué es la solución al ejercicio? ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos otro ejercicio de concurso de escolares. Tenemos por aquí un problemita de resolución de triángulos. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, recto en B, isósceles, ¿sí? Donde me dicen calcular tangente tita. Jóvenes, esta figurita, mejor dicho, este punto es el famoso punto de Broca. Por acá, se sabe que en cualquier triángulo, si tenemos esta forma de cómo se coloca el ángulo tita, se demuestra y se cumple que la cotangente del ángulo tita es igual a la cotán del ángulo A más cotán del ángulo B más cotán del ángulo C. Entonces, en el siguiente ejercicio yo puedo decir que la cotangente de tita es igual a la cotangente de A, pero recuerda que era un triángulo rectángulo isósceles, o sea, él es 45 grados. Cotán de 45 grados. Más la cotangente del ángulo B, pero recuerda que es rectángulo, o sea, sería cotangente de ¿quién? De 90 grados. Y más la cotangente del ángulo C, que eso debe ser cotangente también de 45 grados. Entonces yo digo, cotangente de tita es igual. Cotangente de 45 es 1. Cotangente de 90 grados hexagesimales es 0. Y cotangente de 45 grados es 1, ¿no? Por acá tenemos que la cotangente es 2. Por lo tanto, la pregunta es la tangente. La tangente viene a ser ¿qué? 1/2. ¿Qué es la solución, pues, a nuestro ejercicio? Esto. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos una pregunta de funciones trigonométricas donde me piden calcular la amplitud, periodo y fase de la siguiente función. Raíz de 3 coseno de 2x más seno de 2x. ¿Sí? Permíteme ordenarlo. Podría poner un seno de 2x más raíz de 3 coseno de 2x. ¿De acuerdo? Dándole la forma de esta expresión. A seno de un x más b coseno de un x, ¿no? Para aplicar una identidad de ángulo compuesto. Recuerda que ello era a cuadrado más b cuadrado por el seno de x más un phi, ¿no? Recuerda que ese phi se calculaba mediante una tangente. ¿Estamos bien? Entonces por aquí, f de x, voy a tener raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, ¿correcto? Por el seno de 2x más el phi. Atento, porque el phi se calcula así. Se divide ella entre ella. ¿Sí? Raíz de 3. Raíz de 3 sobre 1, ¿no? 20, algo así. Pregunta, ¿tangente de qué arco es raíz de 3? Eso es de pi tercios. ¿De acuerdo? Entonces, tu función reducida será 2 veces el seno de 2x más pi tercios. Entonces, ya podemos hablar de la amplitud. Recuerda que la amplitud es el coeficiente principal, valor absoluto, ¿no? En este caso sería 2. El periodo, por ser seno, es 2pi sobre el valor absoluto de b. ¿Sí? Del que acompaña a x, su coeficiente de x. Y el desfase, o la fase, tendríamos que igualar todo el valor angular a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la amplitud vale 2, el periodo vale pi y el desplazamiento horizontal o de fase sería x igual a ¿quién? A menos pi sextos. Ahí tenemos entonces el pedido de
¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un ejercicio de sistema de medición angular. Me dicen que A, B y C pertenecen a los reales positivos, tal que A grados sexagesimales es igual a B grados centesimales e igual a C radianes. Bueno, esto solamente nos dice una cosa, ¿no? Que estamos frente a un ángulo escrito en sexagesimales, en centesimales y en radianes, ¿no? Eso me dice. Entonces, tú recordarás que A debe ser S, B debe ser C y C debe ser R, ¿no? Los números, sí, cuyos valores, ¿te acuerdas? Era el 9K, para el C el 10K y para el R pi por K sobre 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde vea B, le pondré C mayúscula, o sea, 10K. Haré lo mismo con B y A. ¿Estamos de acuerdo? Reemplacemos entonces. 1 sobre 10K. 1 sobre 10K. Que multiplica a la raíz cuadrada de 5 por B, que B es 10K, menos A, 9K, por C, pi por K sobre 20, menos A, que B es 9K. Y todo entre pi menos 180. ¿De acuerdo? Tenemos 5, 10K menos 9K, 1K. Factorízale 1K y hacemos aspita. Va a quedar pi, 20 por 9, 180. Eso entre 20 y todo eso dividido entre pi menos 180. ¿Correcto? Y a todo eso hay que sacarle raíz cuadrada y multiplicarle por 1 sobre 10K. Veamos. Ellos dos son iguales, se simplifica. Sacarle quinta a 20 te queda 4. Tenemos entonces 1 sobre 10K por K, K cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a K cuadrado, me queda K. 4 abajo, raíz cuadrada 2, ¿no? El K se simplifica y finalmente pues la respuesta de toda la reducción de esto es 1 sobre 20. Listo. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos un ejercicio de funciones trigonométricas, el cual me dicen que la demanda diaria de agua en metros cúbicos está dada por esta expresión matemática. ¿Sí? De dt es 2000 por seno de pi 90avos de t más 4000, ¿no? Metros cúbicos. Dice, si t0 corresponde al 21 de diciembre, ¿en qué fecha la demanda de agua es máxima? ¿Estamos bien? Entonces, como la demanda depende directamente de la función seno, yo debo recordar que el seno de cualquier ángulo siempre está entre menos 1 y 1. Ese es su rango. ¿Estamos de acuerdo? Será máximo, la demanda es máxima siempre y cuando el seno también sea ¿qué? Máximo, o sea 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo entonces, el seno de pi sobre 90 de t debe ser igual a 1. Un arco que hace que el seno sea 1 es el pi medios. ¿Correcto? Entonces, de aquí me sale
que T debe ser ¿qué? 45, ¿no? O sea, dentro de 45 días la demanda de agua es máxima. Veamos. Dice que el T0 es el 21 de diciembre. O sea, del 22 de diciembre al 31 de diciembre, acá hay 10 días. ¿Correcto? Acá hay 10 días. Luego, en enero, obviamente, en todo el mes de enero, hay 31 días. Hasta aquí hay 41 días. Recuerda que yo necesito 45 días. En 4 días más, para que se complete los 45, debe ser el 4 de febrero. En esa fecha, la demanda de agua será máxima. ¿Cómo están, jóvenes? Tenemos en la figura ayer el valor de θ. Si los tres ángulos son los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Por acá tenemos 2 pi 20 radianes, así está, tal y como está. Nosotros sabemos que podemos simplificar y decir que es pi décimos que radianes, ¿correcto? 120 grados en decimales y θ grados sexa. Bueno, para poder hallar, vamos a ubicarnos que θ está en grados sexa. Por lo tanto, todo lo voy a llevar al sistema sexagesimal. Primero por aquí. Ese 120 grados centesimales, para convertirlo a sexa, ¿te acuerdas? Se le multiplicaba por un factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. En todo caso, pues el grado centesimal se va, décima, y estamos hablando de 108 grados sexagesimales. Él también voy a aprovechar para convertirlo a sexagesimal. 180 grados sexa entre pi radianes, ese es el factor de conversión. El pi radianes se va, décima, y estamos hablando pues de que este ángulo es 18 grados sexa, ¿no? Entonces yo digo así: el ángulo 18 grados sexa más el ángulo 108 grados sexa más θ grados sexa, todo me debe dar 180 grados sexa, ¿no? Por acá tenemos 126 grados sexa. Recuerda que se va a ir a sumar, ¿sí? 10 menos 6, 4, queda 54 grados sexa. Los grados sexa se simplifican y el valor de θ va a ser igual a ¿cuánto? A 54, ¿no? Esa es la solución. ¿Cómo están, jóvenes? Aquí presentamos un problema de funciones trigonométricas inversa en la misión UNI, ¿sí? Donde me dice dar la función f definida por f de x, que es igual arco seno de x más arco coseno de x más arco tangente de 1 sobre valor absoluto de x más 1, ¿no? Podemos decir entonces que acá hay una propiedad de funciones inversas, ¿no? Donde arco seno de x más arco coseno de x, esto suma pi medios. Pero aquí recuerda que nos están pidiendo el rango, ¿no? Tú sabes que el rango depende de ¿quién? De x. Entonces, yo puedo cambiarlo, ¿no? Este arco seno de x más este arco coseno de x como pi medios, ¿sí? Siempre y cuando este x es entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu función quedaría así: pi medios más arco tangente de 1 sobre valor absoluto de x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que la función de x está reducida. Va a depender directamente de la función arco tangente.
pero a su vez este arco tangente depende de este número, y ese número lo tenemos ahí acotado, ¿no? Que está entre menos 1 y 1. Entonces yo digo, si el x está entre menos 1 y 1, al tomarle valor absoluto, él va a ir de 0 ¿a dónde? A 1. Si le sumo 1, voy a tener que el valor absoluto de x más 1 va de 1 a 2. Si invertimos, voy a tener que 1 sobre el valor absoluto de x más 1. Eso es entre 1 y 1 medio. ¿Sí? Entonces, veamos qué valores toma este arco tangente. Por aquí. Por aquí tenemos, vamos a hacer la función del arco tangente rápidamente. XY. Por aquí tenemos asíntota. Recuerda que ella va de pi medios a menos pi medios. ¿Sí? Tenemos que el valor numérico solamente es de 1 medio a 1. ¿Sí? De 1 medio a 1. Entonces yo digo, para 1 medio, el arco que le corresponde no es conocido, así que dejo escrito como arco tangente 1 medio. Para 1, ese arco tangente es pi cuartos, ¿no? Sí, pi cuartos. Entonces decimos que el arco tangente de 1 sobre el valor absoluto de x más 1, él está entre arco tangente 1 medio y pi cuartos. ¿Correcto? Si nosotros le sumamos el pi medios, por acá tenemos entonces pi medios más arco tangente 1 medio, pi medios más arco tangente de 1 sobre valor absoluto de x más 1 y 3 pi cuartos, ¿no? Siendo esto la función, nosotros podemos decir que el rango de la función entonces es corchete cerrado de pi medios más arco tangente de 1 medio, punto y coma, a 3 pi cuartos cerrado, ¿no? Que viene a ser pues la solución del ejercicio.